Vamos a cerrar la noche con un tema muy importante que es la soberbia. La soberbia es el antónimo, es decir, lo contrario de la humildad. En el entendido de la palabra humildad, no como ha sido connotada en nuestra vida práctica de algunos países, que es que la persona humilde es la persona pobre, ¿no? Dice, no, es que la persona más humilde vive en una casita, y quizás esa persona no tenga de humildad nada, sino que vive en una casa pobre. Entonces, pobre no es lo mismo que humilde, ¿no? Entonces, ese es pobre, ¿sí? Hay que llamar a lo que es como es. Entonces, la soberbia es el antónimo de humildad, es lo contrario de la humildad. Está relacionada con la altivez, con el orgullo, con la incapacidad para aceptar corrección, dirección, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo con respecto al tema. Pero ¿por qué hemos decidido esta noche concentrarnos en este tema de la soberbia, como habiendo tantos temas? Lo decíamos esta mañana, porque es una de las 3 categorías de las cuales habla la Biblia que nosotros encontramos en el mundo y que son de nuestros enemigos que me quieren apartar de Dios. Y a la soberbia se le da una categoría sola a ella. Vamos a volver a leer ese versículo que leímos esta mañana, que es Primera de Juan 2:16, en donde está el buffet del mundo, lo que el mundo ofrece, y que son aquellas cosas que me quieren apartar de los caminos de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, 2 puntos, la codicia de la carne, primera categoría. Segundo, la codicia de los ojos. Tercero, la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Entonces, a mí la soberbia se me debió pegar en el mundo. Luego empieza a ser parte de mi carne, ¿sí? Y el enemigo me la va fortaleciendo. ¿Sí? Entonces, ese es lo que yo llamo el triángulo de las Bermudas del debacle espiritual. La carne, el enemigo y el mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que concentrarnos en la soberbia? Porque hace parte de las cosas que me pueden apartar de la voluntad de Dios, del camino del Señor. Entonces, vayamos a la Biblia a leer Santiago 4, del 6 al 7. ¿Y por qué debo prestarle atención particularmente a la soberbia? Santiago 4, del 6 al 7 lo dicen con mucha claridad. Pero da mayor gracia, por lo cual dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando Santiago menciona la soberbia, dice, ojo, que por ahí hay un personaje que actúa en el proceso de mantenerme a mí viviendo con soberbia. Es una parte que está en el mundo, hace parte del buffet del mundo, pero el enemigo está ahí intentando que yo permanezca viviendo en soberbia. Ese mismo versículo lo voy a leer en otra traducción de la Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente. Escuchen el lenguaje con el que la Nueva Traducción Viviente explica esos 2 versículos, los traduce, dice así: Dios se opone a los soberbios. Entonces imagínense usted que la soberbia hace que Dios se oponga a mí. Si hay una cosa que usted y yo no queremos, es que Dios se oponga a mí. Dice que Dios se opone al soberbio. Entonces ya uno dice, uy, yo tengo que trabajar en soberbia, yo no puedo tener eso en mi vida. Dios se opone a los soberbios, pero muestra su favor a los humildes. Entonces yo tengo que estar en el grupo de los humildes. Tengo que trabajar en desarrollar la humildad. Hay que aprender la humildad. Porque la soberbia también se aprende, es una cosa que la carne aprende, ¿sí? La carne la aprende y el mundo me la empieza a enseñar, generalmente relacionada con el orgullo. Empieza a inflar el ego, entonces uno va creciendo y va empezando a levitar, ¿no? Yo no he visto personas que caminan y uno dice, ¿sí? Casi que levita, ¿no? Porque su orgullo, su nivel de ego y su nivel de orgullo es elevadísimo, ¿sí? Es de un estrato superior. Entonces, ¿quién le ha dicho eso? Generalmente empieza, ¿sabe dónde? Desde niños. Y no es que usted no le deba decir a sus hijos las cosas buenas que hacen, pero entonces usted empieza a decirle, tú eres lo máximo, ¿sí? Nadie hay como tú sobre la faz de la tierra. Tú eres
lo más inteligente y nunca te puedes equivocar, porque tú eres el más grande, ¿sí? Y resulta que el pelado se equivoca y llega a él y usted le dice, no puede ser, ¿sí? No admito eso. Tú nunca te puedes equivocar. Y empieza ese discurso, nunca me puedo equivocar, nunca me puedo equivocar. Yo soy el más grande, yo tengo que ser el mejor. Y el pelado empieza a ocultar sus errores, ¿sí? Y a vivir una máscara, ¿sí? Que no es cierta, que no reconoce que se equivoca, que no reconoce que tiene errores, que no reconoce que tiene una necesidad, ¿sí? Eso pasa en la soberbia. ¿Yo necesidad? Por favor, si yo soy lo máximo. Porque ese discurso lo empezamos a dar. Pum, 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 pum. Yo no sé qué discurso le está dando a su hijo, pero si hay un discurso que usted le está dando a su hijo, es enseñarle a ser humilde, a reconocer sus errores, a reconocer que tiene necesidades, a reconocer que se equivoca y que tiene que buscar a Dios para que lo fortalezca y lo traje. Que tiene que pedir ayuda. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Entonces dice Dios, resiste, Dios se opone a este tipo de personas. Entonces, tenemos que trabajar. Vamos a darnos cuenta cuán común es la soberbia a la luz de la Biblia. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Para ver que usted y yo no somos los únicos de pronto que tenemos esa soberbia, ¿no? Puede que haya más gente que la tenga. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y esto es tan interesante que le dice Pablo a Timoteo. Miren, en los últimos tiempos van a venir tiempos difíciles. O sea que obviamente van a haber dificultades en la vida suya espiritual. En el proceso de construir su vida espiritual van a haber dificultades. Y dice, ¿por qué? Porque los hombres serán, dos puntos, egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes de sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Este hombre era un profeta. Hace 2000 años el Señor le mostró que esta época. ¿Sí? Uno tiene que mirar ese checklist, ir mirando cuál de esos, como que yo le aplico a esta y qué tengo que hacer, pedirle al Señor que me sane, punto. No hay nada más que hacer. Reconocer que tengo la lepra y pedirle a Dios que me sane. Pedirle a Dios que me la eche fuera de mi vida, que yo no la voy a vivir más. Entonces dice que van a haber esos tiempos difíciles porque hay esa serie de cosas y dentro de ellas, ¿cuál estaba? La soberbia. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos. Imagínense ¿qué le está diciendo Pablo ahora? De las personas con estas características, apártate. Uy. Entonces acuérdense que usted y yo tenemos que tener un proceso de ¿qué? Selectivo. ¿Sí? ¿Por qué apariencia de piedad? Apariencia de piedad es algo muy interesante. Es que aparentan buscar a Dios y agradarlo con una pseudo religión, pero lo niegan con sus hechos y con su vida. Esa es la apariencia de piedad. Eso es lo que la Biblia llama la falsa piedad. Se aparentan, van a la iglesia y Sí, usted lo ve en las iglesias, personas muy religiosas, en la Biblia. pero están completamente alejados de la voluntad de Dios. Hacen lo que quieran. Pero para mantener la apariencia de piedad, van a las iglesias, van quizás a las congregaciones, aparentan tener una vida espiritual, pero no lo son. Entonces, básicamente está diciendo, es posible que usted se encuentre gente en el mundo religioso que reúne estas características que está aquí. No se sorprenda eso, que eso puede pasar. Entonces, para que usted no se lleve una sorpresa, usted puede tocar con un personaje de eso, ¿no? En todas las iglesias puede pasar. ¿Dónde radica la soberbia? ¿Dónde radica? Ya vimos que en el final de los tiempos, sean va a haber, ¿sí? Y que Dios quiera no la tengamos usted y yo, pero si la tenemos, nos la tenemos que sacudir. ¿Dónde radica? Primera de Juan 2, 16. Ya lo leímos, ¿no? Ese fue el que leímos ahorita, sí. Ya lo tengo repetido. Entonces, ¿viene de dónde? Viene del mundo. Dice que eso viene del mundo. La codicia de la carne, la soberbia, vienen del mundo. Ese es su origen. Pero en mi vida, ¿a dónde me aterriza la soberbia? Porque del mundo que es externo a mí, yo la agarro.
¿A dónde se me aterriza la soberbia a mí? Abdías 3. Bueno, Abdías 3 dice lo siguiente. La soberbia de tu corazón te sedujo. Entonces, ¿dónde aterriza la soberbia? En mi corazón. Ahí se me acomoda la soberbia. La soberbia de tu corazón te sedujo, porque habitas en rocas escarpadas. En la altura de tu morada piensas, ¿quién me derribará por tierra? Entonces, fíjense que la soberbia hace que, ¿qué? Me tire a la cumbre. Y en la altura de mi morada, ¿quién me va a derribar? ¿Sí? ¿Quién me va a tumbar? La soberbia empieza a llevarlo a uno a que el ego se me infle, ¿sí? Y empiezo en ese proceso a hacer una serie de cosas que la vamos a ir viendo. Entonces se me acomoda en el corazón. ¿Qué características tiene la soberbia que se hacen notorias en la vida de las personas que la tienen? Porque lo más probable es que si uno hace un checklist y les hago una pregunta y les pongo un papelito sin que pongan el nombre y les digo, ¿tiene usted soberbia sí o no? Esas encuestas del 95% dice que no. Y el que dice que sí, cuando uno va y lo examina, no la tiene. Sino que la humildad lo lleva a hacer, yo creo que sí, Señor, voy a ponerla para que tú me sanes. ¿Sí? Tiene tan buena actitud y tan humilde que dice, yo mejor chequeo para que el Señor me sane, ¿qué tal donde la tenga? ¿Sí? Buena actitud, ¿no? Yo no sé, pero oren por mí por soberbia por si acaso. ¿Soberbia yo? ¿Cómo jamás? Así. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Y mire, una cosa que les voy a hacer el ejercicio que ya lo había hecho en una conferencia pasada. Eso tiene un lenguaje corporal también. ¿Sí? Hay algunos que lo logran ocultar, pero hay otros que no pueden. ¿Sí? La postura de la cara, esta es una postura, digamos, equilibrada, en la que mi cara tiene una cierta altura con respecto a ustedes. Si esto está más arriba, tiene un ángulo, generalmente hay soberbia. ¿Sí? Y yo camino así con esta mirada alta, ¿no? Estoy... Así sea enano. Así sea enano, con una uno así... mirando para dónde, para abajo. Entonces, usted examínese a usted mismo, usted camina así, usted, espíritu de Dios en el nombre de Cristo, soberbia fuera, ¿sí? No deje que hay lenguaje corporal. ¿Sí? Y si usted conoce algún soberbio, analícelo, el mentón arriba. El mentón arriba. Eso es un estudio comprobado. O pecho de paloma. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes del personaje de Condorito? Sí. ¿Pecho de plomo? Sí. Saco de plomo. ¿Sí? Entonces, no le vayan a poner apodos aquí a nadie que saco de plomo, eso no está, eso es pecado. No vayan a hacer esa vaina. Eso es un pecado, no vayan a ponerle apodos a saco de plomo, no digan eso. Sigamos ahora, entonces, características de la soberbia, Jeremías 49:16. Aquí no se puede burlar usted de nadie, usted burla de usted mismo. Jeremías 49:16. Jeremías 49:16. Entonces, características de la soberbia. Dice, el terror que inspirabas, Jeremías 49:16, el terror que inspirabas y la soberbia de tu corazón te han engañado. Entonces, generalmente la soberbia está ligada ¿con qué? Con generarle terror a la gente. Entonces, la persona soberbia generalmente, los otros le tienen miedo, ni siquiera respeto, le tienen miedo. No le hablan con libertad porque genera miedo. Porque uno espera una represalia, uno espera un grito, uno espera una desaprobación, porque el soberbio generalmente las cosas, todas las cosas le parecen mal hechas. ¿Sí? Pues porque obviamente en el nivel que él se encuentra, toda la gente se equivoca, toda la gente hace mal las cosas. Y pues, imagínese usted si uno es un padre soberbio, a sus hijos continuamente le está diciendo está mal, estás equivocado, está mal, está mal, está mal. Ese discurso es una cosa tremenda. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces dice, el temor que inspirabas y la soberbia de tu corazón te ha engañado. Oh, tú que habitas en las hendiduras de la peña, aunque hagas tu nido como el águila, de allí te haré bajar, dice el Señor. Imagínese usted por ahí encumbrado y el Señor dice, voy por ti. ¿Sí? Entonces yo mejor me bajo rapidito por la escalera, Señor, perdóname. Yo no quiero estar en el tránsito de soberbia. Entonces, vemos que la soberbia es que un engaño. Porque dice, y la soberbia de tu corazón te ha engañado. Es un engaño.
Entonces, si estoy engañado, tengo que conocer la verdad para que la verdad me haga libre. ¿Sí? La verdad de que de Dios es su palabra. Sigamos adelante. Nehemías 9:16. Pero ellos y nuestros padres obraron con soberbia. O sea que Nehemías 9:16 dice ellos y nuestros padres. O sea que a nosotros nos han podido tocar padres soberbios, no estamos exentos, ¿no? Pero ellos y nuestros padres obraron con soberbia y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Entonces la soberbia me lleva a no escuchar los mandamientos. Fíjense todo lo que la soberbia conlleva. Por eso es una categoría especial en la oferta del buffet del mundo. Me impide escuchar los mandamientos de Dios. Entonces me están hablando a mí de la Biblia, me están diciendo, y yo por dentro estoy diciendo, Esa me la sé. puta, me la sé. No escuchan los mandamientos y endurecen la cerviz. Endurecer la cerviz es que no. Mire, yo no sé si ustedes, los que tienen hijos, les ha tocado, pero generalmente la primera palabra que aprende a decir un hijo, ¿cuál es? No. Ni siquiera es mamá. A ver, mamá. No. Y nadie le enseñó. Eso viene como en el chip. No. Haga esto. No. ¿Por qué? No. Dios mío bendito. O sea, es una cosa con la que hay que trabajar. ¿No? Hay que trabajar. Entonces dice que la soberbia me lleva a que no escucho los mandamientos. No escucho. Entonces, acuérdense de lo que estudiamos el primer día. Entonces llega el profeta y me da una instrucción y que digo yo, ¿qué le pasa? Yo tengo un método mejor. Hago yo lo que quiera. ¿Sí? Soberbia. Eso tenía nada más en su corazón. Soberbia. Sigamos adelante. Salmo 59:12. Estamos viendo la soberbia, qué cosas genera, cuáles son las características, porque tenemos que identificar si de pronto en nosotros hay alguna característica de soberbia. ¿Para qué? Para orar. Para pedirle al Señor que nos sane, nos restaure. El pecado de su boca es la palabra de sus labios. Sean pues apresados en su soberbia por las mentiras y maldiciones que han proferido. O sea, la soberbia me lleva a pecar con mi boca, profiriendo mentiras y maldiciones. Todo lo que afecta a la soberbia está en el corazón. Me afecta lo que digo, digo mentiras, peco con mis labios y maldigo. ¿Qué es maldecir? Es decir, las cosas malas de la gente, ¿sí? Maldecir no es decir la palabra, sino decir lo malo de alguien, es maldecir de esa persona. Entonces, si usted tiene que decir algo de una persona, y usted en su mente rápido lo escanea, lo examina, y no hay nada bueno que decir, ¿qué hay que hacer? Quedarme callado. Bueno, ¿y usted qué opina de Guillermo? No diga nada. ¿Sí? Si hay algo bueno, diga lo bueno. No, el tipo es buena gente. Si hay algo malo, usted cállese, no maldiga a esa persona. No lo diga, deseche la maldición, deseche decir lo malo de la gente. Entonces, si no hay nada bueno que decir de la persona, que deje callado. ¿Sabes que no lo conozco bien? No la conozco bien. Entonces no puedo darte una opinión objetiva de esa persona. Con eso usted echa el capote, mejor dicho, y se esquiva de ahí. Y si alguien viene a usted a echarle la basura, porque eso es prácticamente como si uno fuera un bote de basura, y otro viene a decir, uy, si sabe el Guillermo ese, diga, mira, a mí no me interesa que tú me hables mal de esa persona. No me hables mal de esa persona, no me interesa. Y usted tenga la valentía de decir, usted y yo no somos bote de basura de nada. No acepte la basura de otra persona, porque esa persona descargó su basura y se fue descargado liviano. ¿Sí? Todo el basurero que tenía, ¿quién se lo echó? A usted. No me hables mal de nadie, no me interesa. Así tengas la razón y esa persona lo haya hecho, no me interesa escuchar. ¿Tienes algo bueno que decirle a esa persona? Dímelo, si no, no me interesa escucharlo. Y no lo tomes a mal, dices tú, es que en realidad yo pienso que el escuchar las cosas malas, ya el mundo está suficientemente lleno de malas noticias para que recibir otra mala. No me hables de esa persona. Y usted ya se sale de ahí. ¿Sí? No deje que le boten la basura a usted no es ningún bote de basura. Entonces dice, me lleva a proferir mentiras, maldiciones, me lleva a pecar con mis labios. Salmo 73:3. Uno diría, una persona con estas características tiene que ir mal, ¿no? Tiene que irle mal. Es lo que dice la Biblia. Para que usted no se sorprenda, se lo digo. Porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados.
Entonces, el soberbio dice aquí que es posible que usted encuentre con un soberbio como próspero. Y quizás esta misma prosperidad que lo hizo, ensoberbecerse. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso con la prosperidad, con la bendición que es la voluntad de Dios para usted, con la sabiduría, con el conocimiento, con el crecimiento profesional, con el llegar a esos altos cargos y obtener quizás una gran cantidad de conocimiento y dinero. Ojo, 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 que su corazón no se le ensoberbezca, permanezca humilladito, humilladito, humildito, humildito, sabiendo que todo eso se lo dio Dios, porque Dios lo ama y porque quiere que usted lo administre para bendecir a quién, a otros, ¿sí? Cuando Dios sobreabunda a usted, ¿para qué cree usted que es eso? Para que usted ayude a otros, siembre en otros. Entonces dígale, Señor, tú me has dado tanto a mí, ¿a quién quieres tú que yo le comparta de mi bendición? ¿Cierto? ¿A quién quieres tú que yo le comparta? Y eso sí espera a ver que Dios le diga, no vaya usted a agarrar a darle al que no es. Salmo 73:6, ahí más adelantito. Miren. Pero, perdón, estamos viendo las características de la soberbia. Entonces ahí nos diste un versículo y hay que ver qué característica. En el anterior, Sí, el del Salmo 73. en el Salmo 73:3, es que puede ser que en ese proceso, como veníamos hablando como de cosas malas, hacemos un paréntesis ahí, y es posible que yo me encuentre dentro de los soberbios a personas que sean prósperas, porque generalmente uno puede pensar, una persona que está en soberbia como que le tiene que ir mal, quizás no, ¿no? Entonces no se sorprenda de que le vaya en teoría bien a los ojos del mundo a una persona que tiene soberbia. Es más como un, ojo, que esto me lo puedo encontrar, un soberbio que le va bien. Por eso el salmista dice, tuve envidia, porque ese salmista que era un tipo humilde, que buscaba al Señor. Y veía a los soberbios como prosperando, dice, aquí hay algo que no coincide. Le busco a Dios, voy allá y me aviento 3 días, hermano, en ese retiro, ¿sí? Y el vecino que, mejor dicho, hasta maldice las cosas de Dios y se burla de mí, y véalo tan prosperado. ¿Qué me hago entender? ¿A qué vamos? Puede pasar, ¿sí? El asunto es qué va a pasar cuando usted y yo lleguemos delante de quién, del Señor. Eso es lo que yo tengo que garantizar, que yo estoy ahí como debe ser, ¿no? Vayamos adelante. Ahí más adelantito, Salmo 73:6, dice, por lo que la soberbia los ciñe cual collar. Ojo con eso, lo ciñe, lo aprieta cual collar. ¿A dónde va un collar? En el cuello. ¿Ah? Y como con un manto se visten de violencia. ¿Sí? Entonces, la soberbia es una cosa que tiene a la gente como aquí. Por eso es que hasta es bien significativo el tema de que tiene la altivez así. Es una atadura. ¿Sí? El enemigo lo tiene como si fuera un caballo atado de aquí. Y lo hace que sea una persona violenta. Impresionante, ¿no? Son personas violentas, responden con violencia. No pueden hablar, como enseñaba mi esposa ahí, pacíficamente. Un soberbio es muy difícil que hable pacíficamente. O sea, que cuando hay una cosa que le disgusta, él diga, mira, déjame, yo oro a ver qué hacemos. De inmediato, saca una sarta de cosas, te encantan con violencia, no lo puede controlar, es incontrolable. No dice que oro, sino por lo menos decir por lo que lo va a pensar. O lo va a pensar, ¿sí? O se queda callado, no puede quedarse callado. Porque la violencia que le brota, ¿sí? Y la cosa esta lo hace como actuar, como un caballo, los que son caballistas aquí, cuando le tiran al caballo, el caballo responde a la rienda. Entonces el enemigo le da el tirón y usted ¿qué hace? Pues usted no. Otras personas por allá de otro retiro pegan el grito, relincha. Sigamos adelante. Entonces, atado hasta aquí. Entonces, si uno identifica eso, usted tiene que decir en el nombre de Cristo Jesús, yo me deshago de este collar que tengo en mi cuello. Me deshago en el nombre de Cristo Jesús. Lo quito fuera de mi vida. No acepto la soberbia. La saco de mi corazón, la echo fuera en el nombre de Cristo Jesús y declaro que en mí opera el Espíritu de Dios y me enseña la humildad. ¿Sí ven? Es un proceso de ¿qué? Lucha. Yo me lo sacudo en el nombre de Cristo Jesús. Enséñame, Señor, a ser humilde. Yo quiero aprender a ser humilde. Porque es un proceso de ¿qué? De aprendizaje. Así como la soberbia se aprende, la humildad también se puede aprender. Entonces,
Salmo 123, 4. De ahí también de características. Sí, seguimos ahí en las características. Y son importantes todas estas características porque nos ayuda a identificar si hay algo en nosotros relacionado con esas características. Y si lo hay, ¿qué tengo que hacer? Pedirle perdón al Señor y echar fuera de mi vida eso. Y empezar un proceso de aprendizaje de humildad. Salmo 123, 4. Ahí más adelantito. Saturada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. Entonces, la persona que está luchando con la soberbia es una persona despreciativa. Desprecia. O sea, menosprecia a las demás personas, menosprecia a otros por algún tipo de característica cualquiera sea. Por la clase social que estén, por no sé, cualquier cosa. Pero menosprecia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente su ego ha crecido por acá a las cumbres rocosas y a las demás personas la ve en un nivel distinto al que él o ella cree que está, ¿verdad? Entonces son personas que son despreciativos, menosprecian a los demás, menosprecian las opiniones de las demás personas. Generalmente nunca piden opinión a nadie de nada, porque se creen sabios en su propia opinión. Entonces cuando a uno le cuesta trabajo pedir consejería y asesoría, es un síntoma muy relacionado con la soberbia. Y ni siquiera estoy hablando de la consejería espiritual, en todos los ámbitos, en una decisión financiera, en una decisión académica, en una decisión profesional. No necesito de nadie, yo lo puedo hacer. Síntoma, bandera roja, red flag, soberbia por ahí. Entonces tengo que empezar a decirle, Señor, voy a empezar a clamarle al Señor que el Señor me sea consejero. Por eso es importante el tema que les insistimos en que usted empiece a orar. Que le empiece a decir al Señor, aconséjame, Señor, ¿qué hago con mi vida? ¿Sí? Porque generalmente con el Señor es más fácil porque no estoy con el hombre como el que yo no me puedo rebajar como con un hombre, ¿no? Entonces empiece con el Señor y dígale, Señor, tú aconséjame, ¿yo qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi relación de pareja? ¿Qué hago con mi profesión? ¿Qué hago? Enséñame, empiece a pedirle al Señor que le enseñe, que lo forme, que le capacite. Eso es una terapia muy sanadora. Y después, del paso más allá, acérquese a un hombre y una mujer con el conocimiento de la palabra de Dios para que le enseñe a usted cosas que usted no sabe de la palabra del Señor. Paso más adelante de la humildad, ¿no? Yo puedo en el nombre de Cristo, voy a pedir esta cita. En el nombre de Cristo la voy a pedir al teléfono. Hágale esfuerzo, ¿sí? Pida una cita de edificación. Dese ese chance, porque es un paso muy importante en el proceso de desarrollar humildad. Es un paso importantísimo. Sigamos adelante. ¿Qué genera entonces en el entorno y en uno mismo el tener soberbia? ¿Y qué hacer para deshacerme de ella? ¿No? Porque ya hemos visto características que pues no vemos la solución. Entonces, ¿qué genera en el entorno eso que ya hemos visto? En mí mismo, ¿qué genera? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para sacudirlo? Proverbios 11:2. Proverbios 11:2. Ahí adelantito de Salmo. Y empezamos a ver entonces consecuencias que genera en alrededor y en mi vida y qué hacer, cómo ser libre de la soberbia. Proverbios 11:2. Búsquenlo ahí en sus Biblias. Dice así. A ver. Están cerca de Proverbios. Dice, si irrumpe la soberbia, sobreviene la deshonra. Una consecuencia de la soberbia al final de todo ese proceso, como que aparentemente llegan a las cumbres y todo eso viene después que deshonra, como consecuencia del proceso de la soberbia, deshonra. ¿Para quién? Para el soberbio. Y ahí empieza ya a dar soluciones. ¿Qué hacer? Pero la sabiduría acompaña a los humildes. Entonces dice uno,
¿Qué necesito yo? Sabiduría. La Biblia dice en Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Entonces ya tiene uno que tener una lista, yo tengo que pedir sabiduría. Señor, dame de tu sabiduría, ¿sí? Porque yo he manejado mi vida ¿con quién? Con la mía. Con la que aprendí, con la experiencia, con la que me enseñaron mis padres y resulta que no me ha funcionado tan bien. Cuando hago una evaluación, no me ha funcionado tan bien en mi vida de pareja, lo que sea que cada uno tenga, ¿no? En mi sanidad emocional, en mi sanidad sexual, en mi sanidad afectiva, no me ha funcionado tan bien, entonces dame de tu sabiduría, Señor. Entonces trae deshonra. La soberbia trae deshonra. Entonces ya sé qué es lo que tengo que adquirir, sabiduría, de parte de Dios. Proverbios 13:10 dice así: con la soberbia solo se provoca contienda. Y viene una sugerencia para solucionarlo. Proverbios 13:10. Con la soberbia solo se provoca contienda, pero con los bien aconsejados está la sabiduría. ¿Qué muñeca? Conseguimos la soberbia. ¿Conseguiste cuál es? En Santiago, capítulo 1, versículo 5. Ah, era al revés, 1:5. Santiago 1:5. Léelo, muñeca, por favor. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ahí está. ¿Le falta sabiduría? Pida. ¿Las cosas de Dios cómo son? Simples, ¿verdad? ¿Usted le falta sabiduría? Pídala a Dios. Pida sabiduría al Señor. Entonces empezamos a pedir sabiduría. Y mire que este versículo fortalece eso. Dice, bueno, con la soberbia solo se provoca contienda. Entonces vamos a hacernos una pregunta. ¿Usted es contencioso? O sea, alrededor suyo hay contienda. Contienda es que hay discusión, pelea, ¿sí? Continuamente usted discute, pelea, se confronta con la gente. El común denominador, ¿quién es? Uno, ¿verdad? No, es que tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi jefe, tengo problemas con el Pedro, tengo problemas con todo el mundo. Es que esa gente sí está bien equivocada, ¿no? No, eso, las demás tienen problemas. Toda esa gente tiene problemas conmigo. ¿Y el común denominador quién es? Yo. Entonces, si usted es contencioso o contenciosa, usted haga una evaluación, contienda por aquí. Generalmente tengo por aquí como personas con las que no me hablo, no me lo llevo. Tengo pelea por familiares, pelea con los jefes, pelea, conflicto. Red flag, soberbia por ahí. Entonces dice, con la soberbia solo se provoca contienda, pero con los bien aconsejados está la sabiduría. En el versículo pasado dijimos, mire, es necesaria la sabiduría para ser libre de la soberbia. Y luego dice que parte de adquirir sabiduría está ¿qué? Los bien aconsejados. Entonces le está diciendo, usted necesita a quien le aconseje. ¿Sí? Los bien aconsejados. ¿Usted quién le da consejo? Wikipedia, Facebook, WhatsApp, Twitter. Entonces usted busca las redes sociales cuáles son las tendencias. Uy, hermano, pida consejo sabio. Pídale consejo sabio a Dios. Pídale consejo sabio a las personas que conocen la palabra de Dios. Entonces, humildad para ser bien aconsejado y pedir ese consejo. Consejo sabio a través de la palabra de Dios. Jeremías 13:17. Volvamos a Jeremías. Pero si no escucháis, por vuestra soberbia, mi alma llorará en secreto. Y llorando amargamente mis ojos se desharán en lágrimas, porque el rebaño del Señor habrá sido hecho cautivo. Entonces dice que la soberbia no me deja escuchar. Y al no escuchar, termino en cautividad. ¿Sí? Presa. Estoy cautivo. Estoy encarcelado. Soy esclavo de actitudes y de cosas, todas las cosas que ya vimos antes que son características de la soberbia. Y eso a alguien le va a generar lloro y amargura. Dice ahí, ¿sí ven? Y llorando amargamente mis ojos se desharán en lágrimas. La soberbia a alguien hace llorar. A alguien le genera amargura y lágrimas.
Entonces uno dice, uff, Dios mío, las consecuencias de la soberbia que son masivas. A alguien le genera lloro, amargura, amargura, dolor. Es decir, al lado del soberbio hay alguien que sufre. Al lado del soberbio alguien está sufriendo. Está aquí en las características de la soberbia. Causa y efecto. La Biblia dice, miren, en el final de los tiempos va a haber mucha gente con soberbia. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Sanarme de esa lepra, ¿cierto? Pedirle perdón al Señor. Declarar que la sangre de Cristo me limpia, me lava, así como fue lavado Naamán de su lepra, y declararme sano. Y empezar un proceso de adquirir sabiduría de la palabra de Dios del Señor y adquirir consejos sabios para reaprender, reeducarme en el proceso de sacudirme la soberbia. Proverbios 16-18. Antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces dice, si hay una cosa que precede al quebrantamiento y a la caída, es la soberbia. Entonces, si yo estoy en el camino de la soberbia, en algún momento va a venir un quebrantamiento, va a venir una caída. Ese es el fin de una vida con soberbia. Ahí más adelante, Proverbios 29-23. La soberbia del hombre lo humillará. Tremendo. La soberbia del hombre lo humillará. Entonces ya vamos sumando. Caída, quebrantamiento, humillación. Al final va a traer eso. Ese es el fruto de la semilla de la soberbia. Eso es lo que recoge el soberbio en algún momento de su vida. La soberbia del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde recibirá honra. Volvemos a qué? A la humildad. Pero el de espíritu humilde recibirá ¿qué? Honra. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Dice la palabra del Señor. Entonces, la exaltación viene ¿de quién? De Dios. ¿El reconocimiento de quién viene? De Dios. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público, dice la Biblia. O sea, el Señor quiere que usted sea recompensado, sea reconocido, que ocupe lugares de honra, ¿cierto? Pero Él es el que lo lleva allá. ¿A raíz de qué? De que usted está humillado bajo la mano de Dios. Y mire eso tan interesante, la palabra humillarse no es en el sentido en el que a nosotros nos han vendido, que humillarse es que rebajarse. No. Humillarse es que usted le diga, Señor, yo me someto a ti, ¿sí? Porque tú eres lo máximo. Yo me entrego a ti, Señor, porque tú eres espectacular, porque tú me amas, porque tú me cuidas. Yo me humillo a ti, Señor. Me entrego a ti. Cedo todos mis derechos a ti. Es humillarse, no es el humillarse, el rebajarme, el que me pisoteen, el que abusen de mí. Ese no es el concepto de humillarse de la palabra de Dios. Humillarse, me entrego totalmente al Señor. Amor, el que es soberbio no considera necesario tener que orar ni buscar al Señor para la toma de sus decisiones. O sea, no hay nada de búsqueda ni humillación en ese caso. Es un síntoma que está muy relacionado con lo que hablamos de que no se acepta consejo. Y dentro de ese consejo no se acepta el consejo de Dios porque no siguen los mandamientos, lo que dice mi esposa, ¿no? No lee la Biblia, muy poco la lee. Y no es que no la lea porque no le queda tiempo, sino no cree que lo necesite en realidad. En realidad piensa que no lo necesita. O sea, la soberbia lo lleva a pensar que no necesita leer la Biblia. Y mucho menos orar. Entonces, cuando yo me humillo, yo reconozco que necesito de Dios. Que necesito de la palabra de Dios que es lumbrera mi camino, porque si no voy a andar en las tinieblas. ¿Sí? Que necesito la guía y la dirección de Dios para poder criar a unos hijos. Para poder amar y respetar a mi esposa. Y para la esposa poder amar y respetar a su esposo. Para poder someterme a una persona en lo espiritual que ni siquiera lo conozco, la conozco y dejar que me enseñe. Necesito humildad. Necesito humillarme a la mano de Dios. En el plano profesional también. O uno dice, esa persona es mi jefe. No, olvídese. Si yo soy más antiguo, eso pasa, ¿no? Si me van a poner un jefe con un man ahí que recién entra, por favor, y respeto. Uy, hermano, esto da mucha vuelta. Entonces, son síntomas de soberbia que nosotros tenemos que identificar.
Vamos a terminar con Proverbios 8:13 para que oremos. El temor del Señor es aborrecer el mal. Y después profundiza un poco a qué se refiere con el mal. La soberbia, está de primera. La arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice el Señor. Interesante, ¿no? Entonces dice, el temor del Señor, ¿qué es? Aborrecer el mal. Fíjense lo diferente del concepto de temor, ¿no? Entonces, en nuestra connotación, el temor, ¿qué es? Miedo. Yo tengo miedo a Dios. Dice que el temor del Señor es aborrecer el mal. No es tenerle miedo a Dios, porque Dios me ama. El temor del Señor está ligado en aborrecer el mal. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor del Señor. Es el mismo círculo. Sabiduría y aborrecer el mal. Y dice aborrecer el mal, y les voy a dar un ejemplo. Y de primero, ¿qué está? La soberbia. Sorpresa. Hay que aborrecer la soberbia. Hay que aborrecer la arrogancia. Hay que aborrecer el mal camino. Hay que aborrecer la boca perversa, porque Dios aborrece eso. Y yo tengo que aborrecer lo que aborrece. Yo tengo que estar de acuerdo con Dios. Entonces uno tiene que orar y decirle, Señor, capacítame para aborrecer toda soberbia. ¿Sí? Usted aborrece algo que uno dice, uy, yo aborrezco eso. Bueno, ahí tiene que estar la soberbia en esa lista. Hay que aborrecer la soberbia. Tengo que aborrecer la arrogancia. Tengo que aborrecer el mal camino y la boca perversa. Porque Dios aborrece esas cosas. Señor, enséñame tu temor. Tu temor es aborrecer el mal. Es adquirir sabiduría. Es dejar que me aconseje Dios, porque el Señor no quiere mandarle razones a usted con nadie. El Señor quiere hablarle a usted directamente. O sea, por eso es necesario que usted ore, para que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Por eso es necesario que usted estudie la palabra de Dios, para que usted escuche cuando Dios le habla. ¿Sí? Déjese formar, déjese enseñar. Cuando a mí me cuesta, ¿sí? Es otro síntoma, cuando a mí me cuesta como aceptar edificación de otra persona, porque yo lo analizo, y pongo aquí, no, este no le puedo recibir. El síntoma, hermano, de la soberbia la fija. Lo vemos cuando ponen gente muy joven a liderar. Sí. Normalmente sale en la soberbia a reducir en que los mayores les cuesta recibir una persona joven. ¿Sí? Porque no los consideran con la suficiente capacidad, sabiduría, idoneidad. Ahí se nota la soberbia, porque no estoy dispuesto a recibir, y no, si lo pusieron allí es por algo, y al menos para que saque, si fue para que saliera mi soberbia a relucir, pues ahí va a salir. Sale. ¿Cierto? Ahí queda de jefe, como se dice. Ahí sale rapidito. Y a veces también lo opuesto. Les voy a poner un ejemplo de mi vida. Cuando, eso hace que quizás 10 años, me asignaron un discípulo. Asignaron un discípulo que dicen, Guillermo, esta persona va a ser tu discípulo. ¿Un discípulo quién es? Pues al que uno le enseña la palabra de Dios. Esa es la definición de discípulo. Entonces, cuando usted nos escucha decir, no, es que este discípulo mío, es que uno le enseña la Biblia. O sea, no, ¿qué será? ¿Qué será el discípulo? ¿Cuál será? Usted lo mira a ver si lo ve con túnica, todas esas cosas. Esto es normal, como usted y yo. Entonces, es discípulo. Como 12 años, quizás. Entonces, 12 años y llega el Señor canoso, con hijos de 18 y 20 años, y yo sin hijos. Y yo, Padre Santísimo, ¿qué voy a hacer? Entonces también uno que se puede menospreciar, ¿no? Porque es que cree que es uno, y ahí pierde el año, porque ¿quién es el que enseña? El Espíritu de Dios, que lo tengo en mí. ¿Y a quién estoy capacitado para enseñarle? Al que sea. Ese señor era de una humildad impresionante. Imagínate que de las primeras citas me dice, Guillermo, tengo un problema con mi hijo. Sí, que yo sin hijo. No quiere buscar al Señor. Y tiene esto y esto y esto. Y yo, vamos a orar. Vamos a orar, Padre, háblame. Padre, revélame. ¿Y qué hizo el Señor? Me mostró qué hacer. Yo le dije, mira lo que la palabra de Dios dice, es esto. Se hizo. Y hoy en día el muchacho dirige, es líder de los universitarios, ya debe ser profesional. Y yo dije, Señor, qué respaldo tan espectacular a tus profetas, ¿no? Porque nosotros, usted y yo,
entramos dentro de la definición de profeta, porque ojo, un profeta no es el que adivina el futuro, ¿no? Un profeta es el que ¿qué? El que habla la palabra de Dios. Entonces, cuando usted va a ir a una persona y le dice, oye, ¿sabes qué? Si tú recibes a Jesucristo, el Señor te perdona todos los pecados. Profeta, porque usted qué está hablando, que dice la palabra de Dios. Entonces, no crea que el profeta es el que la viene al futuro, no. El profeta es el que habla la palabra de Dios. Entonces, usted y yo cuando hablamos la palabra de Dios estamos en la categoría de ¿qué? Profetas. Y en el final de los tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros jóvenes profetizarán, y vuestros ancianos tendrán sueños. Sobre todas las personas a las que se derrame el Espíritu de Dios tienen la capacidad de ¿qué? De profetizar. Profetizar, si yo le digo, mire, así dice el Señor, ta. Escrito está, ta. O sea, ¿qué hemos hecho aquí todos estos días? Profetizarle a usted lo que dice la palabra de Dios y las consecuencias de hacerlo o no hacer la palabra de Dios. Entonces estamos siendo ¿qué? Profetas. ¿Sí? Nadie entra en trance en una cosa de esa rara, ¿no? Ojo, aunque en la palabra de Dios hay algunas ocasiones en las que algunos de estos profetas dicen que literalmente caían como muertos. ¿Sí? Dice, vino sobre mí el Espíritu de Dios y caí como muerto. ¿Sí? Puede caer ahí del poder del Espíritu de Dios profetizado. Tampoco yo puedo decir que no puede pasar, o sea, tampoco es aterre y usted pronto está por ahí orando y el de al lado, ¡pum!, se cayó. Usted no corra, no va a correr. Usted siéntese por si de pronto le toca a usted el turno, arrodíllese para que el golpe no sea tan fuerte. No, mentira. No, y les pongo el ejemplo. Yo, en el principio de nuestra vida cristiana, estábamos en un tiempo de oración. Estábamos orando en la Mesa de los Santos en Bucaramanga, ¿no? Mire, literalmente era como si me hubieran agarrado y me hubieran empujado hacia atrás. Nadie me estaba tocando, como en las películas, se lo digo, y salía así de para atrás. Y caía al piso, sin hacerme daño, sin golpearme y sin que me pasara nada. No es que me salía sangre por acá en el cráneo, no, eso no pasa. ¿Sí? Y caí ahí. ¿Sí? Y ahí pues ocurre una serie de cosas de tipo espiritual que después les contaremos en el próximo retiro. ¿Sí? Bien espectaculares de los dones del Espíritu Santo, cosas fantásticas, ¿sí? Vivencias espirituales. O sea, tampoco yo tengo que limitar al Espíritu de Dios. A veces uno siente cosas, pero eso no es una cosa que si usted no la tiene, no es que no tengo el Espíritu de Dios. Porque hay gente que dice, no, es que yo sentí un fuego y usted al lado con un frío, es verdad. Dice, no, yo tengo que estar en pecado. No, la Biblia dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el provecho. Pues este le dio calor y usted no le dio nada. No importa. Usted lo que tiene que tener es la certeza de que tiene el Espíritu de Dios por fe. No por las emociones o porque usted siente una cosa. Aquí no es de sentir. Aquí es de creer lo que dice la palabra de Dios. A cada uno de ellos le da lo que quiera. Mi pregunta es, ok, ¿cómo identifico toda mi soberbia? Pero también cuando yo estoy frente a una persona soberbia, ¿cuál es mi responsabilidad como hijo de Dios frente a esa persona? Mira, el soberbio manifiesta una inmensa necesidad de amor. Entonces, para contrarrestar el desequilibrio de amor que tiene, se le levanta el ego para allá. Porque la carencia es tan grande que se escuda en ese ego ahí, pero adentro hay una manifestación tremenda de necesidad de afecto y de amor. Generalmente se pone sobre una máscara de dureza, no necesito de nada, pero adentro de su corazón necesita una cantidad de amor. Y muchas veces eso viene de su proceso quizás de infancia, ¿no? Que faltó un proceso de amor, de afecto, de cariño, de aceptación, de cuidado, todo ese tipo de cosas. Entonces se empieza a endurecer y a decir, yo puedo hacerlo, lo voy a hacer, no necesito de nadie, lo voy a hacer, voy a sacarla, y la soberbia se empieza a desarrollar. Dice, vosotros que sois más espirituales, dice que nosotros tenemos que acercarnos a ellos con espíritu de mansedumbre. Lo mismo que con el amargado. O sea, yo tengo que ir con mansedumbre, con sencillez, con humildad ante la persona que es soberbia, porque yo necesito poder acercarme, orar por esa persona y mansa y humildemente tratar de enseñarle en el conocimiento de Dios y su palabra. Normalmente uno va y le dice a un soberbio que es soberbio y pues lo saca de allí tallado, o sea, no va a querer nunca más hablar por uno. Todas las cosas siempre se manejan primero entregándolas al Señor y yo considerando que yo puedo llegar a ser como esa otra persona, es decir, no subestimar ni decir tacharlo porque está en pecado, no, sino, Señor, dame la estrategia
A veces Dios permite circunstancias, permite momentos en los cuales uno le puede llegar a la persona y sin palabras incluso, las personas se dan cuenta que son soberbias. Pero siempre con oración, porque normalmente no se recibe. Un soberbio no recibe que le vengan a decir que se cree que yo soberbio, ¿qué tal? Entonces, en Proverbios habla mucho de no insistirle al necio y de no perder el tiempo explicándole al necio, y me parece que es en relación a la soberbia, ¿verdad? Mira que la necedad es distinta, ¿no? La soberbia, podemos poner el ejemplo de Naamán. Fíjense la característica cuando Naamán dice que se enoja y dice, me voy de aquí, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Me voy para mi río de Siria. Dice que se le acercaron a sus sirvientes y mire el lenguaje que ellos utilizaron, un lenguaje muy suave, ¿sí? Y le dijeron, Señor, ¿sí? Si el profeta te hubiese dicho una cosa difícil, quizás lo hubieras hecho. Ahora, ¿por qué no te das una oportunidad? O sea, hay que hablarle con suavidad, que hable con cariño, con blandura, ¿sí? Y decirle, date una oportunidad, date una chance. Dice que el hombre aflojó. Porque otra persona que dice que se friegue, pues, ¿sí? Porque ese es el sentimiento que genera un soberbio, ¿sí? Ore por el Señor, ayúdalo. Le cuesta, vimos que al soberbio le cuesta trabajo. Es una lucha que tiene y es difícil para él. Nosotros tenemos que respaldarlo, que orar por él, orar, interceder por él, clamar por él o ella, ¿no? Si es otro el que tiene la soberbia, para que Dios lo sane, para que el Espíritu de Dios le muestre, para que la dureza de su corazón se ablande, como dice la palabra de Dios, de que su corazón de piedra, el Señor se lo mude en un corazón de carne. A veces hay que empezar un proceso de oración. Antes de desechar, yo tengo que orar, porque si uno desechara a las personas que son difíciles de cambiar, a mí me hubieran desechado, pero ya de mucho tiempo. Yo tenía un líder que él me buscaba y yo me iba y yo decía, no quiero más, le decía, no quiero más, ya no quiero ir allá, no quiero. Allá estaba a veces a las 4 de la mañana timbrando en la cama, ¿qué he hecho, Señor? No me cuide. ¿Sí? Búsqueme. Lo mandó el Señor, era su tarea. Y aquí estoy haciendo ¿qué? Enseñando la palabra de Dios. Él nunca me desechó a mí. Él me ha podido desechar porque yo digo que yo era un discípulo de esos desechables que uno dice, no puede ser que me tocó este discípulo a mí, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Qué pena estoy, qué pecado estoy pagando? Me buscaba, oraba por mí, me buscaba por mucho tiempo, ¿sí? Porque sabía que esa reacción era una manifestación de algo que yo no tenía sano y que yo necesitaba sanidad y que Dios lo había puesto a él ahí como instrumento de amor para mí, ¿sí? Espectacular, ¿no? Él lo tenía claro, insistía, me buscaba, voy a darle una cita, yo no quiero citas, y ya llegaba igual a la cita, iba a mi cita, y ahí fui creciendo, y el Señor me fue sanando todo un poco de cosas que ya les iré contando de todas las cosas que el Señor me sanó. Padre, te damos gracias, Señor bendito, en esta noche. Gracias porque nos has permitido disfrutar, oh Dios bendito, de tu palabra que es viva y eficaz, de tu palabra que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y separa el alma del espíritu. De modo que ya no vivamos por emociones, sino por la revelación del Espíritu de Dios. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquellas cosas que durante este tiempo de predicación vinieron a sus pensamientos, es el efecto de la palabra de Dios que las saca a su consciente para que, siendo consciente de ellas, usted le pida perdón al Señor. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, usted en esta noche pídale perdón al Señor y declare que en el nombre de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo derramada en la cruz, usted es lavado de cualquier lepra que el Espíritu de Dios le haya mostrado en esta noche. Así como fue lavado Naamán en obediencia a lo que le dijo el profeta, y dice la palabra del Señor que su lepra se fue y su carne y su piel quedó como la de un niño. Usted declare ahora que usted es lavado por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Que ese derramamiento de la sangre de Jesucristo hoy le lave a usted de la lepra de la soberbia. Yo en el nombre de Cristo Jesús ato la soberbia de su vida, la reprendo y la echo fuera en el nombre y en la autoridad de Jesucristo.
y le desato su cuello del collar de la soberbia y declaro que se deshace con el fuego del Espíritu de Dios. Y que el yugo es quitado de sobre usted, el peso de la soberbia es echado fuera en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Porque escrito está que el yugo es quitado de usted y de mí en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Y que las coyundas, las ataduras que amarran ese yugo a usted son deshechas por el fuego del Espíritu de Dios. Y entonces sobre usted es puesto el único yugo, el único peso que usted tiene que llevar, y es el yugo de Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así dice el Señor. Entonces usted entréguese al Señor en esta noche. Entonces usted dígale: Señor, yo quiero aprender a ser humilde. Enséñame a ser humilde, Señor Jesucristo. Clame por su vida en esta noche. Clame para que el Señor le enseñe a usted humildad. Ruegue al Señor. Así como le dijo aquella muchacha a Naamán: si rogases, entonces serás sano de la lepra. Ruéguele al Señor que le dé sabiduría. Porque el que esté falto de sabiduría, entonces pídala a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Reciba la sabiduría en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Y que se despierte en usted por el Espíritu de Dios hambre y sed de la palabra. Hambre y sed de conocer al Señor. Y ahora conozco que hay Dios en Israel, dijo Naamán, a raíz de la obediencia. Clámele al Señor que lo haga usted un varón, una mujer obediente. Enséñame a ser obediente. Ruéguele al Señor. Enséñame, Señor, a obedecer. Yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero dejar de cuestionar tu palabra. Yo quiero dejar de cuestionar tus instrucciones, que son simples, que son sencillas. Yo quiero simplemente obedecerte, porque yo te quiero conocer. Ruegue al Señor. Dígale: Señor, yo te quiero conocer. Yo quiero conocer tu palabra. Yo quiero conocer tu espíritu. Yo quiero conocer para qué tú me trajiste a mí al mundo. ¿Cuál es mi propósito, Señor? Ruéguele al Señor. Esta noche es noche de ruego. Ruegue al Señor. Por aquellas cosas que el Señor le ha ido mostrando, usted ruegue que el Señor le sane. Usted ruegue en el nombre de Cristo Jesús que el Señor le sane esa lepra en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Y usted pida perdón. Y usted renuncie a ella en el nombre de Cristo Jesús. Usted renuncie si hay actitud de soberbia. Usted renuncie si hay altivez, si hay arrogancia. Si le cuesta trabajo recibir consejo, renuncia a eso. Renuncio a la altivez en el nombre de Jesucristo. Y utiliza el nombre de Jesucristo. Renuncio al orgullo en el nombre de Jesucristo. Renuncio a no seguir instrucción en el nombre de Jesucristo. Y me someto a ti, Padre. Me someto al Espíritu de Dios. Y me declaro lleno del Espíritu Santo de Dios. Declárese lleno del Espíritu de Dios. Declárese lleno del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que menguar y Jesucristo tiene que crecer en nosotros. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, aviva el fuego de tu presencia en cada uno de los que estamos en este lugar. Como está escrito, aviva el fuego del don de tu Espíritu dentro de nosotros, para que tu palabra crezca y se multiplique en los que estamos aquí y en los entornos en donde nos has puesto. Gracias por este día, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, en este lugar, porque tú nos has hecho crecer en el conocimiento tuyo. Declaramos que en esta noche, en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, en paz nos acostamos y asimismo dormimos. Declaramos que el Espíritu de Dios habla a nuestra conciencia mientras dormimos y nos edifica y nos enseña en esta noche. Guarda nuestro sueño, que sea un sueño de paz, de reposo y de tranquilidad. Y mañana despiértanos a escuchar tu palabra y tus instrucciones. Te hemos orado, amado Padre,
En el nombre que es sobre todo nombre, de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios.